Hola a todos, soy Ola y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal Historias asombrosas y curiosidades del mundo. Hoy vamos a hablar de algo realmente asombroso y escalofriante, casos reales de personas que fueron enterradas vivas. Empecemos. Imagina despertarte en un lugar estrecho y sofocante, una caja completamente sellada. La oscuridad es total y el silencio perturbador. Cuanto más te agitas, menos oxígeno te queda y la presión de la tierra te impide huir. Para colmo, no hay nadie cerca para oír tus gritos. Lo único que puedes hacer es permanecer tumbado aterrado y esperar lo peor. Ser sepultado vivo es un destino más terrible que la muerte misma, y en una época anterior a la medicina moderna, que desarrolló métodos avanzados para determinar si alguien estaba realmente muerto, el entierro prematuro era un hecho frecuente. Esto es precisamente la peor pesadilla de las personas que padecen tafofobia, miedo irracional y persistente a ser enterrado vivo como consecuencia de haber sido diagnosticado muerto erróneamente. Vamos a ver algunos casos. Octavia Smith Hatcher. Hacia finales del siglo XIX, la pequeña localidad de Pikeville, en Kentucky, fue golpeada por un misterioso virus transmitido por la mosca tsetse. Uno de los casos más desgarradores fue el de Octavia Smith Hatcher. Tras la muerte de su hijo en enero de 1891, Octavia se sumió en una depresión tan profunda que la llevó al coma, un síntoma característico de esta enfermedad. El 2 de mayo de ese mismo año, fue declarada muerta. Sin embargo, lo que los médicos de la época no sabían era que Octavia no estaba muerta, sino en un coma inducido por la enfermedad. Fue enterrada de manera apresurada en el cementerio local. Una semana después de su muerte, muchas personas empezaron a enfermar de la misma forma que Octavia, cayendo en coma. Pero había una diferencia. Después de un tiempo, estas personas comenzaban a despertar. El marido de Octavia, temiendo haberse precipitado al enterrar a su esposa, decidió exhumar el cuerpo. Lo que encontró al abrir el ataúd fue aterrador. Las uñas de Octavia estaban rotas y cubiertas de sangre, y el interior del ataúd estaba completamente arañado. Octavia aún estaba viva cuando fue enterrada. De hecho, en su rostro aún se podía ver una expresión de terror. Tras el incidente, el marido de Octavia volvió a enterrarla en el mismo lugar, pero esta vez erigió un monumento en honor a la terrible muerte que había sufrido. La estatua permanece en el lugar hasta el día de hoy. Lavinia Merli. El caso de Lavinia Merli es verdaderamente asombroso. En 1890, Lavinia, una joven campesina que vivía cerca de Mantua, en Italia, fue declarada muerta debido a lo que se creía era un caso de histeria. Sin más dilación, su cuerpo fue enterrado en un nicho. Sin embargo, 2 días después del entierro, por razones que no están claras, se decidió abrir el nicho donde yacía Lavinia. Para sorpresa de todos, descubrieron que Lavinia había recobrado el conocimiento. Pero lo que resultó aún más sorprendente fue que Lavinia no estaba sola en el nicho. Aunque los detalles específicos no están claros en las fuentes disponibles, parece que Lavinia había estado embarazada en el momento de su muerte y dio a luz mientras estaba enterrada. Este caso es un ejemplo escalofriante de catalepsia, una condición que puede hacer que una persona parezca muerta y luego reviva. Rufina Cambaceres. En el año 1903, una joven aristócrata argentina de gran belleza llamada Rufina Cambaceres estaba preparándose para celebrar su 19 cumpleaños el 31 de mayo. Sin embargo, ese día, una empleada del hogar la encontró inmóvil en su habitación. Los médicos que la examinaron concluyeron que su corazón había dejado de latir y la declararon muerta. Ante la trágica noticia, su afligida familia decidió no realizar un velatorio y la enterraron directamente en el mausoleo familiar. Al día siguiente, uno de los cuidadores del cementerio escuchó ruidos extraños que provenían del mausoleo. Al entrar, descubrió que el ataúd de Rufina se había movido ligeramente de su lugar original. Inmediatamente, alertó a la familia de la joven. Cuando se decidió abrir el ataúd, encontraron a Rufina tumbada boca abajo, con marcas de arañazos en su rostro, lo que sugería que había intentado desesperadamente escapar de su tumba. Este incidente fue uno de los primeros casos documentados de catalepsia en Argentina, según los informes de prensa de la época. A partir de entonces, se estableció la costumbre de velar a los fallecidos durante al menos 24 horas antes de su entierro. Essie Dunbar. En 1915, Essie Dunbar, una mujer de 30 años de Carolina del Sur, sufrió un ataque de epilepsia. Después de declararla muerta, los médicos colocaron el cuerpo de Dunbar en un ataúd y programaron su funeral para el día siguiente, para que su hermana, que vivía fuera de la ciudad, pudiera presentar sus respetos. Pero la hermana de Dunbar no viajó lo suficientemente rápido. Llegó solo para ver los últimos terrones de tierra arrojados sobre la tumba. Esto no le gustó a la hermana de Dunbar,
que quería ver a Essie por última vez. Ordenó que se llevara el cuerpo. Cuando se abrió la tapa del ataúd, Essie se incorporó y sonrió a todos los que la rodeaban. Vivió otros 47 años. Estos son solo algunos de los casos documentados. Es importante mencionar que estos casos son extremadamente raros y no representan la norma en la medicina moderna. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya hecho reflexionar sobre lo asombroso y misterioso que puede ser nuestro mundo. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias asombrosas. Hasta la próxima. Subscribe to my channel.